Capítulo 23. Los creyentes. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Bienaventurados los creyentes que en sus oraciones son humildes ante Dios, se apartan de las frivolidades, pagan el zakat, preservan sus genitales del adulterio y la fornicación, y solo cohabitan con sus esposas o con lo que posee su diestra, porque eso no es censurable. Pero quien busque algo más allá de eso, está transgrediendo la ley. Son de los bienaventurados quienes sean fieles a la confianza depositada en ellos. Cumplen con sus compromisos y acuerdos, y cumplen con sus oraciones. Quienes tengan estas virtudes serán los herederos que heredarán el Firdaus, en el que morarán por toda la eternidad. Creé al primer ser humano de barro, luego hice que se reprodujera por medio de la fecundación, y preservé el óvulo fecundado dentro de una cavidad segura. Transformé el óvulo fecundado en un embrión, luego en una masa de tejidos. Luego de esa masa de tejidos creé sus huesos a los que vestí de carne. Finalmente soplé en el feto su espíritu. Bendito sea Dios, el mejor de los creadores. Sepan que después de haber sido creados, han de morir, pero el día de la resurrección serán devueltos a la vida. Creé 7 cielos por encima de ustedes, y no he descuidado la creación. Hice descender del cielo el agua en una medida limitada para que permanezca en la tierra, pero si quisiera la podría hacer desaparecer. Con ella hago brotar jardines de palmeras y viñedos de los que obtienen abundantes frutos con los que se alimentan. Y también un árbol que crece en el monte Sinaí, que produce aceite y aderezo, una delicia para los comensales. En los ganados hay una lección. Doy a ustedes de beber de lo que hay en sus ubres. Obtienen de ellos muchos beneficios y también se alimentan. Usan a los animales y a los barcos como transporte. Envié a Noé a su pueblo y les dijo: Oh pueblo mío, adoren solamente a Dios, pues no existe otra divinidad salvo Él. ¿Acaso no van a tener temor de Él? Pero los magnates de su pueblo que no creyeron, dijeron a los más débiles: Este es un mortal como ustedes, que solo pretende poder. Si Dios hubiera querido que siguiéramos su mensaje, habría enviado ángeles en lugar de seres humanos. Nunca oímos algo similar de nuestros antepasados. Noé no es más que un demente. Sopórtenlo por un tiempo hasta que muera. Dijo Noé: Señor mío, socórreme, porque ellos me desmienten. Entonces le dije: Construye el arca bajo mi observancia, acorde a lo que te inspire. Cuando llegue mi designio y el agua comience a brotar de la tierra y se inicie la inundación, haz subir una pareja de cada especie y embarca a tu familia, salvo a quienes el decreto de la inundación los haya condenado. No me pidas por los injustos, pues ellos perecerán ahogados. Cuando tú y quienes estén contigo se encuentren en el arca, di: Alabado sea Dios, quien nos salvó de un pueblo de injustos. Y di: Señor mío, hazme llegar a un destino bendito, pues tú eres quien mejor hace llegar a destino. En ello hay signos de Dios, pero sepan que siempre pondré a prueba a los seres humanos. Luego de la destrucción del pueblo de Noé, hice surgir nuevas generaciones, y les envié un mensajero de entre ellos que les dijo: Adoren solamente a Dios, ya que no existe otra divinidad salvo Él. ¿Es que no van a tener temor de Dios? Pero nuevamente los magnates de su pueblo que no creyeron y desmintieron el día del juicio, a pesar de que les había concedido una vida llena de riquezas, dijeron a los más débiles: Este es un mortal igual que ustedes. Come lo que comen y bebe lo que beben. Si obedecen a un ser humano como ustedes, serán unos perdedores.
¿Acaso les promete que luego de que mueran y sean polvo y huesos, van a ser resucitados? Qué lejos está de la realidad lo que Él les promete. No hay otra vida más que la mundanal. Vivimos, morimos y jamás seremos resucitados. Él es solo un ser humano que ha inventado una gran mentira acerca de Dios, y no le vamos a creer. Dijo el profeta: Señor mío, socórreme, pues me han desmentido. Dijo Dios: dentro de poco se arrepentirán. El estruendo los sorprendió con la verdad que negaban, y los convertí en despojos. Que el pueblo injusto sea destruido. Luego hice surgir nuevas generaciones. Ninguna comunidad puede adelantar ni retrasar su plazo. Envié a mis mensajeros unos tras otros. Cada comunidad a la que le llegaba su mensajero lo desmentía. Así que las destruí una tras otra e hice que se convirtieran en ejemplos. Que sean destruidos los pueblos que se niegan a creer. Luego envié a Moisés y a su hermano Aarón, con mis signos y un poder visible, al faraón y su nobleza. Pero estos fueron soberbios y se comportaron con arrogancia. Y dijeron: ¿acaso vamos a creer en dos mortales iguales a nosotros, mientras su pueblo nos sirve como esclavos? Los desmintieron, y como consecuencia fueron destruidos. Le entregué a Moisés el libro para que fueran de los bien guiados. Hice de Jesús y su madre María un signo de mi poder. A ambos les di refugio en una colina, un lugar de descanso seguro con aguas cristalinas. Oh mensajeros, coman de las cosas buenas y hagan buenas obras, que yo bien sé lo que hacen. Esta es la comunidad a la que pertenecen, la de los profetas, que es una única comunidad, y yo soy su Señor. Tengan temor de mí. Pero algunas personas fragmentaron la comunidad creando sectas, y cada facción se complace con lo que tiene como creencia. Déjalos, oh Muhammad, a los que se niegan a creer, en su confusión por un tiempo hasta que les llegue su hora. ¿Acaso piensan que los bienes materiales y los hijos que les concedí son un indicio de que recibirán mis gracias en esta vida y la futura? Todo lo contrario, pero no se dan cuenta. No cabe duda de que aquellos que tienen temor de su Señor, aquellos que creen en los signos de su Señor, aquellos que no dedican actos de adoración excepto a su Señor, aquellos que dan en caridad parte de lo que se les ha concedido y aún así sienten temor en sus corazones porque saben que comparecerán ante su Señor, ellos se apresuran a realizar obras de bien y son los primeros en hacerlas. No exijo a nadie por encima de sus posibilidades. Sepan que tengo un libro que dice la verdad, y nadie será tratado injustamente. En cambio, los corazones de los incrédulos están cegados al mensaje y cometen malas obras. Cuando castigue a los que tuvieron una vida llena de lujos, pedirán auxilio a gritos. Y se les dirá entonces: de nada sirve que pidan auxilio hoy, pues nadie podrá salvarlos de mi castigo. Mis versículos les eran recitados, pero los rechazaban. Por soberbia, pasaban la noche desprestigiando el Corán. ¿Por qué no reflexionan sobre el Corán? ¿O es que les llegó algo diferente que a sus antepasados? Conocían a su mensajero Muhammad, pero igualmente lo rechazaron. Afirmaron que era un demente, pero él se presentó con la verdad, aunque a la mayoría de ellos les disguste la verdad. Si la verdad siguiera a las pasiones de los que se negaron a creer, los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos se habría corrompido. Pero los ennoblecí con el Corán, y a pesar de eso lo rechazaron. Oh Muhammad, ¿acaso les pides alguna remuneración a cambio de transmitirles el mensaje? La recompensa de tu Señor es superior, y Él es quien mejora gracia. Tú los invitas al camino recto. Pero quienes no creen en la vida del más allá, se desvían de ese camino. Aunque les tuviera misericordia y los librara de los males que sufren, persistirían desorientados en su extravío. Los afligí con un castigo,
pero aún así no se sometieron a su Señor ni imploraron auxilio, hasta que abra sobre ellos una de las puertas del castigo infernal. Entonces perderán toda esperanza. Él es quien los agració con el oído, la vista y el intelecto, pero poco se lo agradecen. Él es quien los diseminó por la tierra, y ante Él serán reunidos. Él es quien da la vida y da la muerte, y Él decretó la alternancia de la noche y el día. ¿Es que no razonan? Sin embargo, los que se niegan a creer dicen lo mismo que sus antecesores. Cuando muramos y nos convirtamos en polvo y huesos, ¿seremos resucitados? Eso ya se nos había prometido a nosotros y a nuestros antepasados con anterioridad, pero no es más que una fábula de los antiguos. Pregúntales, oh Muhammad, si saben a quién pertenece la tierra y todo lo que existe sobre ella. Sin duda responderán, a Dios. Diles, ¿acaso no van a recapacitar en que deberían adorarlo solo a Él? Pregúntales, ¿quién es el creador de los 7 cielos y el Señor del trono grandioso? Sin duda responderán, Dios. Diles, ¿acaso no van a temer? Pregúntales, si lo saben, ¿quién tiene en sus manos el dominio de todas las cosas y puede amparar a quien Él quiere y nadie puede protegerse de Él y su castigo? Sin duda que responderán, Dios. Diles, ¿acaso están hechizados y no pueden ver la verdad? Aunque les envíe la verdad, ellos la desmienten. Dios no ha tenido un hijo, ni existe otra divinidad salvo Él. Si así fuera, cada divinidad acapararía su propia creación, y entonces pretenderían dominarse unas a otras. Glorificado sea Dios. Dios está por encima de lo que le atribuyen. Él es el conocedor de lo oculto y lo manifiesto. Él está por encima de cuanto le asocian. Di, oh Muhammad, esta súplica. Señor mío, si me haces presenciar el castigo que les espera a los que se niegan a creer, Señor, no me pongas entre los injustos. Oh Muhammad, tengo poder para hacerte ver el castigo que les he destinado. Si eres maltratado, responde con una buena actitud sabiendo disculpar. Yo bien sé lo que me atribuyen. Di, Señor mío, me refugio en ti de los susurros de los demonios, y me refugio en ti, oh Señor, de su presencia maligna. Cuando la muerte los sorprenda a los que se negaron a creer y vivieron en el pecado, dirán, Señor mío, hazme regresar a la vida otra vez, para creer en ti y realizar las obras buenas que no hice, pero no se les dará otra oportunidad, pues son solo palabras que no cumplirán. Detrás de ellos habrá una barrera hasta que sean resucitados. Cuando se sople la trompeta por segunda vez para dar comienzo al día del juicio, y todos sean resucitados, de nada les servirá el linaje, ni los parientes se preguntarán unos por otros. Ese día aquellos cuyas buenas obras pesen más en la balanza serán los bienaventurados. En cambio, aquellos cuyas malas obras sean las que más pesen, estarán perdidos y morarán en el infierno por toda la eternidad. El fuego abrasará sus rostros y quedarán desfigurados. Se les dirá, ¿acaso no se les recitaron mis versículos y los desmentían? Dirán, Señor nuestro, estábamos dominados por nuestras pasiones. Éramos gente extraviada. Señor nuestro, sácanos de él y retórnanos a la vida. Y si reincidimos en la incredulidad, entonces sí seremos injustos. Dios les dirá, permanezcan en él humillados, y no vuelvan a hablarme. Algunos de mis siervos decían, Señor nuestro, somos creyentes, perdónanos y ten misericordia de nosotros. Tú eres el mejor de los misericordiosos. Pero ustedes, oh incrédulos y pecadores, los tomaron a burla hasta olvidarse de mi mensaje y se reían de ellos. Hoy los recompensaré a los creyentes por su paciencia a la hostilidad de ustedes.
y ellos serán los bienaventurados. Dios les preguntará, ¿cuántos años han permanecido en la tierra? Responderán, permanecimos un día o menos aún. Mejor pregúntale a los ángeles encargados de llevar la cuenta, pues no estamos seguros. Dios les dirá, no permanecieron sino poco tiempo. Si tan solo hubieran sabido. ¿Acaso creían que los creé sin ningún sentido? ¿Creían que no iban a comparecer ante mí? Exaltado sea Dios, el único soberano real. No hay otra divinidad salvo Él, Señor del noble trono. Sepan que quien invoque a otros dioses junto a Dios carece de fundamentos válidos, y tendrá que rendir cuenta de ello ante su Señor. Los que se negaron a creer no triunfarán el día del juicio. Di, oh Muhammad, enseñando a los creyentes, Señor mío, perdona y ten misericordia. Tú eres el mejor de los misericordiosos. Capítulo 24. La luz. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Este es un capítulo del Corán que revelé y prescribí sus preceptos. En él he revelado versículos de clara evidencia para que reflexionen. A la fornicadora y al fornicador aplíquenles a cada uno de ellos 100 azotes. Si verdaderamente creen en Dios y en el día del juicio, no permitan que la compasión que puedan sentir por ellos les impida aplicar la pena establecida por Dios. Que un grupo de creyentes sea testigo cuando se les aplique la pena. El hombre que haya fornicado solo habrá podido hacerlo con una fornicadora igual que él o con una idólatra cuya ley no le prohíbe ese delito. Y la mujer que haya fornicado solo habrá podido hacerlo con un fornicador igual que ella o con un idólatra cuya ley no le prohíbe ese delito. Sepan que la fornicación está prohibida para los creyentes. A quienes difamen a mujeres decentes acusándolas de fornicadoras o adúlteras y no presenten 4 testigos, aplíquenles 80 azotes y no acepten nunca más su testimonio. Ellos son los perversos. Pero a aquellos que después de haberlas difamado se arrepientan y enmienden, les será aceptado su testimonio. Dios es absolvedor, misericordioso. Quienes acusen a sus cónyuges de haber cometido adulterio sin tener testigos más que ellos mismos, deberán jurar 4 veces por Dios ante un juez que dicen la verdad. Y por último, pedir que la maldición de Dios caiga sobre sí mismos si mienten. Ella quedará libre de castigo si jura 4 veces por Dios ante un juez que él miente. Por último, deberá pedir que la maldición de Dios caiga sobre ella misma si él dice la verdad. Si no fuese por la gracia de Dios y su misericordia con ustedes, y porque Dios acepta el arrepentimiento y es sabio, les hubiera hecho descender el castigo que imprecaban. Los que vinieron con la calumnia son un grupo de ustedes. No piensen, oh creyentes, que esto acarreará un mal para ustedes. Por el contrario, es un bien. Cada uno de los que cometieron este pecado recibirá su merecido, y el mayor responsable entre ellos tendrá un castigo severo. Cuando los creyentes y las creyentes oyeron la calumnia, deberían haberla considerado como en contra de ellos mismos, y haber dicho, esto es una mentira evidente. ¿Por qué no presentaron 4 testigos del hecho? Sepan que, para Dios quienes no presenten testigos cuando acusan a alguien son los mentirosos. Si no fuese por la gracia y la misericordia de Dios sobre ustedes en esta vida y en la otra, habrían sufrido un terrible castigo por lo que dijeron. Propagaron la calumnia con su lengua, repitiendo con la boca aquello sobre lo que no tenían conocimiento que fuera verdad, y creyeron que lo que hacían era leve, pero ante Dios era gravísimo. Cuando oyeron la acusación tenían que haber dicho, no debemos hablar de ello. Glorificado seas, Señor. Esto es una calumnia grandísima. Dios les prohíbe que vuelvan a cometer falta semejante.
si es que realmente son creyentes. Dios les hace claros sus signos. Dios lo sabe todo. Es sabio. Aquellos que desean que se propague la obscenidad entre los creyentes tendrán un castigo doloroso en esta vida y en la otra. Dios sabe y ustedes no saben. Si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios sobre ustedes, y porque Él es compasivo y misericordioso, rápido descendería el castigo por sus pecados. Oh creyentes, no sigan los pasos del demonio, porque quien siga los pasos del demonio debe saber que él induce a cometer obscenidades y actos reprobables. Si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, ninguno de ustedes podría purificarse jamás de sus pecados. Pero Dios purifica a quien quiere, perdonándole sus pecados. Dios todo lo oye, todo lo sabe. Que los que hacen obras de bien y los que tienen riqueza no juren dejar de ayudar a los pobres debido a su participación en la calumnia a Aisha, a sus parientes, a los pobres y a quienes dejaron sus hogares por la causa de Dios. Y es mejor que los perdonen y los disculpen. ¿Acaso no aman ser perdonados por Dios? Dios es indulgente, misericordioso. Quienes difamen a las mujeres honestas, inocentes y creyentes, serán maldecidos en esta vida y en la otra, y sufrirán un castigo enorme. El día que sus propias lenguas, manos y pies atestiguen contra ellos por lo que cometieron. Ese día, Dios les pagará lo que merecen por lo que hicieron, y finalmente sabrán que Dios es la verdad evidente. Las palabras perversas son para los perversos. Los perversos son objeto de palabras perversas. En cambio, las palabras buenas son para los buenos. Estas buenas personas son inocentes de cuanto los acusan. Sus faltas les serán perdonadas y tendrán una recompensa generosa. Oh creyentes, no entren en ninguna casa que no sea la suya sin antes pedir permiso y saludar a su gente. Esto es lo mejor para ustedes, para que así recapaciten. Si no encuentran a nadie en ella, no ingresen hasta que se les dé permiso. Si se les dice, no entren, entonces vuelvan sobre sus pasos. Eso es lo más puro. Dios conoce bien lo que hacen. Pero sepan que no es un deber pedir permiso para ingresar a lugares públicos en el que tienen tareas que realizar. Dios conoce bien lo que manifiestan y lo que ocultan. Dile a los creyentes, oh Muhammad, que recaten sus miradas y se abstengan de cometer obscenidades, porque eso es más puro para ellos. Dios está bien informado de lo que hacen. Dile a las creyentes que recaten sus miradas, se abstengan de cometer obscenidades, no muestren de sus atractivos en público más de lo que es obvio, y que dejen caer el velo sobre su escote. Solo muestren sus encantos a sus maridos, sus padres, sus suegros, sus hijos, los hijos de sus maridos, sus hermanos, sus sobrinos por parte de su hermano y de su hermana, las mujeres, las esclavas, sus sirvientes hombres que ya no tengan deseo sexual y los niños que todavía no sienten atracción por el sexo. Diles también que no hagan oscilar sus piernas al caminar a fin de atraer la atención sobre sus atractivos ocultos. Pidan perdón a Dios por sus pecados, oh creyentes, que así alcanzarán el éxito. Ayuden a que los solteros y los esclavos piadosos se casen. No teman si son pobres, porque Dios los sustentará con su gracia. Él es vasto, Él sabe todo. Quienes no cuenten con los medios para casarse, que tengan paciencia y se abstengan de mantener relaciones prematrimoniales hasta que Dios les provea los medios con su gracia. Si alguno de los esclavos les pide la manumisión y saben de su honestidad, otórguensela y ayúdenle a pagar la manumisión, dándole parte de las riquezas con las que Dios los ha agraciado. No fuercen a sus esclavas a prostituirse con el fin de obtener ganancias, siendo que ellas quieren casarse. Y si a pesar de esta prohibición fueran forzadas a hacerlo,
que sepan ellas que Dios es absolvedor, misericordioso. Les he revelado en el Sagrado Corán signos evidentes y relatos de quienes los precedieron, y exhortación para los piadosos. Dios es la luz de los cielos y de la tierra. Su luz es como la que surge de una hornacina en la cual hay una lámpara dentro de un recipiente de vidrio, tan brillante como un astro resplandeciente. La lámpara se enciende con el aceite de un árbol bendito de olivo, procedente de una zona central entre Oriente y Occidente, cuyo aceite por poco alumbra sin haber sido tocado por el fuego. Es luz sobre luz. Dios guía hacia su luz a quien Él quiere, y expone ejemplos para que la gente recapacite. Él lo sabe todo. Esas hornacinas están en las casas de oración que Dios permitió que fueran erigidas y honradas para que se invoque su nombre. En ellas lo glorifican por la mañana y por la tarde. En las mezquitas hay hombres a los que ni los negocios ni las ventas los distraen del recuerdo de Dios. La práctica de la oración prescrita y el pago del zakat, porque temen el día en que los corazones y las miradas se estremezcan. Dios los recompensará de la mejor forma por sus buenas obras, y por su gracia les multiplicará su recompensa. Dios agracia sin medida a quien Él quiere. Las obras de los que se negaron a creer son como un espejismo en el desierto. El sediento cree que es agua, pero cuando llega a él no encuentra nada. Pero sí se encontrarán con Dios, que les dará el castigo que merezcan. Dios es rápido en ajustar cuentas. El estado de los que se negaron a creer es como tinieblas en un mar profundo cubierto de olas, unas sobre otras, que a su vez están cubiertas por nubes. Son tinieblas que se superponen unas sobre otras. Si alguien mirase su mano, apenas podría distinguirla. De este modo, a quien Dios no ilumine, jamás encontrará la luz. ¿Acaso no ves que todo cuanto existe en los cielos y en la tierra glorifica a Dios? Hasta las aves con sus alas desplegadas lo hacen. Cada ser tiene su oración y forma de glorificar. Dios bien sabe lo que hacen. A Dios pertenece el reino de los cielos y de la tierra, y ante Él comparecerán. ¿Acaso no reparas que Dios impulsa las nubes lentamente, luego las agrupa, y después ves caer la lluvia? Dios hace descender nubes como montañas, cargadas de granizo con el que azota a quien quiere, pero protege de él a quien quiere. El solo resplandor del relámpago podría enceguecer. Dios hace que la noche y el día se sucedan. En esto hay un motivo de reflexión para los que tienen ojos y quieren ver. Dios creó a todo ser vivo del agua. Algunos de ellos se arrastran sobre sus vientres, otros caminan sobre 2 patas, y otros sobre 4. Dios crea lo que quiere. Dios es sobre toda cosa poderoso. He revelado en este Corán signos evidentes. Dios guía a quien Él quiere hacia el camino recto. Dicen los hipócritas: creemos en Dios y en el mensajero, y los obedecemos. Pero luego, a pesar de haberlo dicho, un grupo de ellos te dan la espalda. Esos no son los creyentes. Cuando se los llama para que acepten el juicio de Dios y su mensajero, hay un grupo de ellos que se rehúsan, salvo cuando el fallo les es favorable. Entonces lo acatan con sumisión. ¿Es que sus corazones están enfermos de tanta hipocresía, o dudan acerca de Mohammed, o acaso temen que Dios y su mensajero los opriman? Ellos son los injustos. En cambio, los creyentes, cuando se los llama a aceptar el juicio de Dios y su mensajero en sus asuntos, dicen: escuchamos y obedecemos. Ellos son los bienaventurados. Quienes obedezcan a Dios y a su mensajero, tengan temor a Dios y sean piadosos, ellos serán los bienaventurados. Los hipócritas juran por Dios que si los convocas, oh Muhammad, para luchar por la causa de Dios, dejarán sus hogares y saldrán a combatir. Pero diles, no juren en falso. Su obediencia es solo de palabra.
Dios está bien informado de lo que hacen. Diles, obedezcan a Dios y obedezcan a su mensajero. Pero si se rehúsan, el mensajero solo rendirá cuentas por lo que se le ha encomendado, y ellos deberán rendir cuentas por lo que se les ha ordenado. Pero si le obedecen al mensajero, se encaminarán. Mi mensajero solo tiene la obligación de transmitir el mensaje con claridad. Dios permitió hacer prevalecer en la tierra a quienes crean y obren correctamente, como lo hizo con quienes los precedieron. Dios les concederá el poder necesario para que puedan practicar la religión que Dios ha dispuesto, el Islam, y transformará su temor en seguridad. Me adorarán sin atribuirme copartícipe alguno. Pero luego de todo esto, quienes se nieguen a creer y no agradezcan mis gracias, esos son los perversos. Cumplan con la oración prescrita, paguen el zakat y obedezcan al mensajero, que así obtendrán la misericordia. No creas que los que se negaron a creer podrán escapar de mi castigo en la tierra. Su morada será el infierno. ¡Qué mal destino! Oh creyentes, que sus sirvientes y sus hijos que todavía no han alcanzado la pubertad les pidan permiso para ingresar a sus alcobas antes de la oración del alba, a la siesta cuando se quiten la ropa para descansar, y después de la oración de la noche, pues estos son 3 momentos en los que su desnudez podría quedar al descubierto. Fuera de ello, pueden entrar sin pedir permiso, porque se frecuentan unos a otros con asiduidad. Así es como Dios les aclara sus signos. Dios es conocedor, sabio. Cuando sus hijos alcancen la pubertad, deberán pedir permiso en todo momento, como lo hacen los adultos. Así es como Dios les aclara sus signos. Dios es conocedor, sabio. Las mujeres que hayan llegado a la menopausia y ya no tengan deseo sexual, pueden aligerar sus vestimentas, siempre que no sea para exhibirse y provocar. Pero si se abstienen por recato, es mejor para ellas. Dios todo lo oye, todo lo sabe. No es motivo de reproche que el ciego, el cojo, el enfermo ni ustedes mismos coman de lo que les ofrezcan, ya sea comida procedente de su propia casa, o de la casa de sus padres o de sus madres, o de sus hermanos o de sus hermanas, o de sus tíos o tías paternos, o de sus tíos o tías maternos, o de aquellas casas que están a su cargo o de la casa de algún amigo. Ni incurren en falta si comen juntos o por separado. Pero siempre que entren a cualquiera de estas casas, salúdense unos a otros con el saludo de la paz, un saludo bendecido y excelente, como Dios manda. Así es como Dios les aclara sus signos para que puedan comprender. Los verdaderos creyentes son aquellos que creen en Dios y su mensajero, y que cuando están reunidos con Él, el mensajero de Dios, por un motivo importante, no se retiran sin antes pedirle permiso. Los que te piden permiso son los que realmente creen en Dios y su mensajero. Cuando te pidan permiso, oh Muhammad, para retirarse por algún motivo que les concierna, dáselo a quienes quieras, y pide perdón a Dios por ellos. Dios es absolvedor y misericordioso. No llamen al mensajero de la misma manera que se llaman unos a otros. Dios conoce bien a quienes se retiran con disimulo sin pedir permiso. Que estén precavidos aquellos que desobedezcan las órdenes del mensajero de Dios. No sea que les sobrevenga una desgracia o los azote un castigo severo. ¿Acaso no es de Dios cuanto hay en los cielos y en la tierra? Él sabe bien lo que hacen. El día que comparezcan ante Él, les informará todas sus obras, pues Dios es conocedor de todas las cosas. Capítulo 25. El criterio. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Bendito sea quien reveló la fuente de todo criterio a su siervo el profeta Muhammad, para que con él advierta a todos los mundos. A él pertenece la soberanía de los cielos y de la tierra. Él no ha tenido ningún hijo,
y no comparte su soberanía con nadie. Creó todos los elementos de la creación y facultó plenamente a cada uno de ellos para cumplir su función. Pero los que se niegan a creer, adoran en vez de Dios a ídolos que no pueden crear nada, pues ellos mismos han sido creados. Ni siquiera tienen el poder de apartar de sí mismos un perjuicio ni de atraer hacia sí mismos un beneficio. Tampoco tienen poder sobre la muerte, la vida ni la resurrección. Los que se niegan a creer dicen acerca del Corán: esto no es más que una mentira que Muhammad ha inventado con la ayuda de otros. Pero son ellos los que han cometido una injusticia y una mentira. Dicen: son las fábulas de nuestros ancestros que ha copiado, las cuales les son dictadas por la mañana y por la tarde. Diles, oh Muhammad, lo ha revelado quien conoce lo oculto en los cielos y en la tierra. Él es absolvedor, misericordioso. Y dicen: ¿qué clase de mensajero es este? Se alimenta y anda por el mercado ganándose la vida igual que nosotros. Si de verdad es un mensajero, ¿por qué no desciende un ángel y lo secunda en su misión de advertir? ¿Por qué no le es enviado un tesoro o le es concedido un huerto del que pueda comer? Los opresores dicen: solo siguen a un hombre hechizado. Mira, oh Muhammad, cómo te comparan y se extravían sin poder encontrar el camino. Bendito sea quien, siquiera, te concedería en este mundo algo mejor que lo que ellos pretenden: jardines por donde corren ríos y grandes palacios. Dicen esto porque no creen en la hora del día del juicio. Pero he preparado un fuego para quienes desmienten la hora. Cuando el infierno los vea de lejos, oirán cómo brama de furia y crepita. Y cuando encadenados sean arrojados en un lugar estrecho del infierno, pedirán sollozando ser destruidos. Pero se les dirá: hoy no pedirán una sola vez ser destruidos, sino que lo han de pedir muchas veces. Diles, oh Muhammad, ¿acaso ese tormento es mejor que el paraíso eterno que se les ha prometido a los piadosos? Para ellos, los piadosos, el paraíso será su recompensa y destino final. Allí tendrán cuanto deseen por toda la eternidad. Esa es la promesa de Dios, con la que tu Señor se ha comprometido. El día que Él los congregue junto a lo que adoraban en lugar de Dios, y Dios les pregunte a los ídolos: ¿fueron ustedes los que desviaron a mis siervos, o fueron ellos mismos los que se desviaron del camino? Ellos responderán: glorificado seas, no nos correspondía tomar algún otro protector fuera de ti. Tú, Señor nuestro, los agraciaste, a ellos y a sus padres, y los dejaste disfrutar por largo tiempo, hasta que olvidaron el mensaje y fueron gente perdida. Entonces, Dios dirá a los idólatras: sus ídolos los han desmentido, y ahora no podrán escapar de mi castigo ni encontrar quien los socorra. Sepan que a quien cometa la injusticia de dedicar actos de adoración a otro que Dios, lo haré sufrir un gran castigo. Todos los mensajeros que envié antes de ti, oh Muhammad, se alimentaban y caminaban por el mercado, procurando su sustento. Los ponemos a prueba unos con otros, para que se evidencie quién es paciente. Tu Señor lo ve todo.